Desde Seis Maquinaria hacemos en nuestro intento de ayudar para conseguir el que todo aquel trabajador que sale de su casa para ir a trabajar regrese sin ningún problema. Ese es nuestro objetivo, lo compartimos con muchas de las empresas y entidades que estáis aquí y, por lo tanto, estamos en el ambiente adecuado para hablar un poco más acerca de algunos detalles que a veces se pasan por alto, sobre todo en el mundo industrial y más en concreto en el mundo de la maquinaria. Ese es nuestro campo de actuación y por eso me gustaría comenzar un poco esta parte hablando de la empresa, de Seis Maquinaria, para que conozcáis un poco la labor que hacemos, qué es lo que trabajamos o en qué trabajamos diariamente, para de esa manera entender un poco la parte fuerte, que es el tema de los riesgos eléctricos. Es por eso que os presentaré brevemente la empresa, luego hablaremos un poquito del marco legal, que es el marcado CE y su relación con el Real Decreto 1215/1997. Hablaremos de un ejemplo de adecuación, cómo se realiza o cómo realizamos ese proceso. Aquí incluiremos algunos detalles acerca de los riesgos eléctricos, que es lo que nos ocupa en estas jornadas. Y después daremos una breve pincelada de lo que es el nuevo reglamento europeo de maquinarias, que va a sustituir a la directiva máquina. Hablando de la empresa, deciros que somos una compañía que nos dedicamos a la ingeniería y consultoría en el tema de la seguridad en máquina, en los equipos de trabajo y, por lo tanto, nuestra especialidad es hacer que los fabricantes fabriquen máquinas y equipos seguros y que los utilizadores de estas máquinas también lo hagan en esas condiciones. Por lo tanto, dividimos nuestro trabajo en estas tres grandes áreas. La primera y principal, la consultoría, donde ayudamos al fabricante, como hemos dicho, a hacer un marcado CE correcto de sus máquinas. Ayudamos al usuario final a que cumpla con el Real Decreto 1215, de manera que esas máquinas se pongan en servicio y en manos de sus trabajadores de una manera segura y en torno a todo eso pues podemos hacer diferentes trabajos como pueden ser validaciones y verificaciones de seguridad, evaluaciones de riesgos independientes, todo eso entraría en esa parte de consultoría. La parte de ingeniería, pues sabiendo los peligros o las situaciones que tenemos que evitar, nuestros técnicos lo que hacen es darle soluciones a través de la técnica actual, cumpliendo con las normas armonizadas y entregando a nuestros clientes planos y esquemas para que se pueda desarrollar esa solución de una manera práctica y que al final redunde, evidentemente, en la seguridad de esos equipos y de esas máquinas. Y la tercera pata, digámoslo así, de nuestro trabajo sería la formación. No nos queremos quedar con esos conocimientos, sino que los transmitimos a nuestros clientes para que ellos los puedan desarrollar y hacemos cursos básicos de seguridad, hacemos cursos para hacer los marcados CE, hacemos cursos para que se aprenda a hacer un chequeo de los requisitos del Real Decreto 1215 y de esa manera pues, también ayudamos y formamos a los clientes a que tengan esos grados de autonomía que necesitan para su trabajo diario. A lo largo de ya los muchos años que llevamos trabajando, pues hemos analizado ya bastante más de 4.000 máquinas, más de 150.000 peligros localizados, muchos de ellos trabajados y desarrollados a nivel de ingeniería, como os acabo de explicar. Trabajamos con la legislación de seguridad industrial, con las directivas europeas y nos apoyamos, evidentemente, en las normas armonizadas para hacer los diseños seguros y las modificaciones adecuadas para que las máquinas sean seguras. A nivel de ingeniería podemos hacer servicios de llave en mano y detrás nuestro no hay ninguna marca. Eso es algo que me gusta remarcar porque nuestro interés no es vender cualquier pieza tecnológica relacionada con la seguridad, sino que la máquina sea realmente segura, que nadie se haga daño con ella y la marca que se ponga para hacer este trabajo, pues a nosotros, mientras sea una primera marca que garantice su trabajo, nos es bastante igual. Lo que sí que estamos intentando pues, hacer que todas las máquinas en las que nosotros trabajamos
se monten pues, productos de primera categoría, de primera calidad, para que al final pues, todo sea realmente seguro. Hacemos trabajos de preingeniería, hacemos el trabajo de montaje, el personal es propio, algunos de los detalles que os quería comentar. A nivel de formación, pues somos entidad de formación inscrita, es decir, que nuestros cursos pueden ser bonificables y, por lo tanto, eso también es una ayuda para nuestros clientes a la hora de contratarnos para hacer esas formaciones. Hablamos un poco del marcado CE frente al Real Decreto 1215, obligaciones del fabricante y del usuario. Todo gira en torno a la Directiva 2006/42/CE, que se refiere a eso, a la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. La definición que se da de lo que es una máquina aparece en la directiva y habla de un conjunto de partes o componentes que están vinculados entre sí, de los cuales al menos uno es móvil, y que ese movimiento está generado, está accionado por una fuerza distinta a la humana o animal. A partir de que esto se cumple, decimos que eso es una máquina. También hay relacionados con la directiva máquina y que también se aplican pues, componentes de seguridad, accesorios de elevación. Hay otras cosas en paralelo, pero nosotros donde más nos centramos es en todo lo que tiene que ver con esta directiva y con las máquinas. También se considera que son máquinas cuando se forman conjuntos, es decir, podemos tener diferentes máquinas fabricadas por diferentes fabricantes y que cuando se unen entre sí forman un conjunto y que también tendrían que tener ese marcado CE como conjunto. Podemos ver un fabricante A, un fabricante B, un fabricante C y con esto formaríamos una línea. Pero si en esto interviene un integrador que quizás haga un vallado, que quizás haga un cuadro de control general, que ponga puertas de acceso, que ponga zonas de entrada, que interconexione todo esto, entonces ya hablaríamos de un conjunto y, por lo tanto, también tendríamos que hacer ese marcado CE de ese conjunto, que es una de las labores, por otro lado, que más habitualmente hacemos cuando estamos trabajando directamente con fabricantes o con usuarios de máquina que se encuentran con eso, que van comprando diferentes equipos marcados de manera independiente, pero que tienen que unificar de alguna manera, entonces se les ayuda a hacer ese marcado CE conjunto. Los pasos para la puesta en servicio de una máquina desde el punto de vista del fabricante pues serían cumplir con los requisitos esenciales de seguridad y salud, recopilar un expediente técnico constructivo, hacer una buena evaluación de riesgos, trabajar sobre esa evaluación de riesgos para, evidentemente, modificar aquellas cosas que no estén cumpliendo con esos mínimos de seguridad a los que queremos llegar. Y una vez se ha realizado todo eso, pues firmar una declaración CE de conformidad y poner la placa correspondiente indicando que esa máquina pues, cumple con ese marcado CE. Los requisitos esenciales de seguridad tienen diferentes aspectos y tocan diferentes campos de la máquina, desde cuestiones generales, como puede ser la iluminación y la ergonomía, a los sistemas de mando, a los resguardos, a peligros eléctricos, de temperatura, de ruidos, de caída, el tema del mantenimiento, el tema de los traslados, la información en general que debe incluir un manual de usuarios. Todo eso se extrae de esos requisitos esenciales de seguridad y salud que se deben de cumplir. Por lo tanto, nosotros hacemos esta separación que veis en pantalla de las diferentes partes de ese expediente técnico. La parte técnica, donde son planos y esquemas, la parte acreditativa, donde habría el manual de calidad, donde se incluirían los ensayos que se realizan a diferentes niveles, la parte informativa, que sería la que se entrega al cliente, la declaración CE de conformidad y el manual de instrucciones, y la parte justificativa, que es la parte en la que más trabajamos nosotros, que sería haciendo esa evaluación de riesgos, dando soluciones a los peligros o riesgos que hemos encontrado y haciendo la parte más legal, que sería haciendo, por ejemplo, el chequeo de esos requisitos esenciales de seguridad y salud. Una declaración de conformidad no es un papel que no tenga peso, tiene su importancia y, por lo tanto, tiene que contener toda la información que en la directiva nos indica y que veis un poco relacionada en esta imagen. No solamente es decir que cumples
con la directiva máquina. En muchos casos es interesante citar normas concretas que aplican a nuestra máquina, fecharla bien, que la persona que lo firme pues, sea apoderada del fabricante. Todas esas cuestiones tienen que aparecer bien redactadas para que realmente tenga el peso que debe tener esta declaración CE de conformidad. ¿Por qué es importante todo esto? Pues porque no es lo mismo que una empresa venda a un particular a que una empresa venda a otro profesional. Cuando vamos a comprar a cualquier sitio un microondas, la relación es entre una empresa y un particular, un consumidor, que no tiene por qué saber nada de los detalles técnicos y en el que tenemos que especificar muchísimas más cosas. Siempre explico la misma historia. Tengo que indicar que en el microondas no puedo secar al gato. ¿Por qué? Porque aunque parezca obvio, han habido situaciones en las que se han hecho barbaridades más grandes que esa. ¿Por qué? Porque al final es una empresa con un particular que no tiene por qué tener esos conocimientos y lo tenemos que especificar muy bien. En el caso de un marcado CE a nivel de maquinaria, sí que son dos empresas, sí que son dos profesionales. En muchos casos el comprador sabe incluso más que el propio fabricante de lo que está hablando y todos tienen que ponerse de acuerdo para que el producto que se está comprando llegue a las instalaciones del comprador en las condiciones adecuadas para que éste pueda ponerlo al servicio de sus trabajadores, cumpliendo no solo con esa parte que es obligación del fabricante, sino después acabar el trabajo con el cumplimiento de los requerimientos del Real Decreto 1215. Esto es básicamente lo que se chequea, es decir, en el 1215 chequeamos primero el correcto diseño del equipo, es decir, que de alguna manera estamos viendo también si el fabricante ha hecho bien su trabajo al hacer el marcado CE y después chequeamos que en la ubicación y en su relación con el entorno el equipo se está utilizando de la manera adecuada. Y eso es lo que en muchas ocasiones también estamos ayudando a nuestros clientes a hacer, ¿no? A ver esas disposiciones mínimas de seguridad y salud para poder cumplir con esos requerimientos del Real Decreto. ¿Qué dos cosas mira? Pues, como hemos dicho, primero, disposiciones de diseño, si realmente el fabricante ha hecho bien su trabajo por un lado, y después la utilización, el anexo 2, que habla de cosas como la limpieza, el vuelco, los traslados, el mantenimiento, etcétera, etcétera. Al final, cuando hablamos de una máquina nueva, el recorrido es muy sencillo. Tenemos que cumplir con una serie de requisitos, hay normas armonizadas o documentos técnicos que nos ayudan a encontrar las soluciones y hacerlo de manera adecuada y al final pues, podemos certificar nuestra máquina. En el caso de un 1215 tenemos un equipo de trabajo, tenemos unos requisitos mínimos, pero en el medio, hasta que certificamos, no hay nada. Lo que hacemos, utilizar esas normas armonizadas, esos documentos técnicos que nos ayudan a buscar esas soluciones que técnicamente son seguras y que nos pueden hacer o nos pueden ayudar a que podamos tener máquinas seguras, aunque sean máquinas anteriores al 95 o máquinas que llevan mucho tiempo trabajando en nuestras instalaciones. Al final, todo se reduce al hecho de que a nivel de indicaciones legales que tenemos que cumplir, solamente nos están diciendo lo que no tiene que pasar. No me tengo que hacer daño con la máquina, no me tengo que pillar una mano, no me tengo que cortar, no me tengo que caer, no me tengo... De alguna manera nos están poniendo peligros, nos están poniendo problemas, pero no tenemos soluciones dentro de los mismos documentos, dentro de esa información. ¿Dónde buscamos esas soluciones? En las normas armonizadas, que son esos documentos técnicos que sí que nos están dando esas soluciones a los problemas, esas ayudas para evitar esos peligros de los que estamos hablando. Un ejemplo claro, por ejemplo, se nos habla acerca de que tenemos que tener resguardos o dispositivos de protección a suficiente distancia. ¿Para qué? Para que no me haga daño. ¿Pero cuál es esa distancia? Allí no nos dicen nada. Recurro a la norma correspondiente, en este caso la 13857, que nos habla precisamente de esas distancias, dependiendo del tipo de peligro. Aquí hay cuadros de selección, hay medidas, hay instrucciones mucho más concretas que nos dan toda esa información para poder justificar que realmente ese peligro no existe en mi máquina. ¿Por qué? Porque aunque haya una zona de corte, tengo puesto un resguardo a la distancia correspondiente y adecuada.
Lo mismo ocurre, por ejemplo, con riesgos higiénicos que nos dicen pues, que no tiene que tener rugosidad ni cavidades donde se puedan albergar materias orgánicas. ¿Y eso cómo lo hago? Pues nuevamente un documento técnico, la norma 14159, nos habla acerca de esos detalles y aparecen imágenes como estas que nos indican lo que realmente es aceptable y lo que no es aceptable en un diseño higiénico seguro para nuestras máquinas. Al final, normas hay 820, unas 820, hay de tipo A, B y C. Las de tipo A al final serían básicamente una, que es la que nos indica cómo hacer una evaluación de riesgos. Las de tipo B son aquellas que nos hablan de seguridad a nivel general. Vamos a hablar de algunas de ellas. Y después la gran mayoría son de tipo C, en las que nos hablan de máquinas concretas y que tienen de alguna manera más peso incluso que las de tipo B. ¿Por qué? Porque hablan en concreto de la máquina que nosotros tenemos que hacer segura. Yo tengo que trabajar sobre un torno y aunque haya de tipo B, que hablan de muchas cosas en general, siempre me tengo que remitir a la de tipo C, que habla en concreto de la máquina con la que estoy trabajando y que es la que nos va a dar las pautas y sobre todo las soluciones más efectivas para los problemas que tenemos. Un ejemplo rápido de un proceso completo de adecuación o modificación de maquinaria. Nosotros decimos siempre que hay cuatro pasos: el análisis de riesgo, la ingeniería, la adecuación o montaje físico de las protecciones sobre la máquina y después el marcado o certificación según el Real Decreto 1215. En este caso vamos a ver un ejemplo de una tricilíndrica, que es la máquina que veis en imagen, y en su momento se hizo evidentemente ese trabajo de evaluación de riesgos en los que se determinó todos los riesgos que encontramos al analizar la máquina en profundidad. Utilizamos como estimación o valoración del riesgo el método HRN, el Hazard Rating Number, que tiene 4 niveles de peligrosidad, desde el despreciable al inaceptable. Nosotros le hemos puesto los colores, asemejándolo a un semáforo, para que de esa manera, de una manera muy óptica, veamos enseguida si el peligro es un peligro bajo pero relevante en el que tenemos que hacer quizás una actuación mínima, o tenemos que hacer ya una ingeniería un poco más potente porque tenemos un peligro alto. El inaceptable, el marcado en negro, afortunadamente casi nunca suelen salir, son peligros inminentes de accidentes muy graves y entonces, mientras hacemos esa evaluación de riesgos, lo que indicamos siempre es que si la máquina está en marcha, se debe de parar automáticamente para no correr esos riesgos. La ficha que proponemos es una ficha como esta, en la que la parte superior es en sí la evaluación de riesgos y en la parte inferior veis que pone medida de control, es la recomendación que nosotros hacemos para evitar ese peligro. Es decir, no solamente señalamos el peligro, sino que hacemos una aportación de una solución debido a la experiencia que tienen nuestros consultores y que evidentemente aportan no solamente esa información, sino la norma, como veis en la línea de abajo, en que nos debemos de apoyar para que esa solución sea aceptada, sea la correcta, la que según norma podemos utilizar para evitar ese peligro. Este es el repaso de todos los peligros que encontraríamos al principio, con el semaforito, como veis en la parte derecha. Y al final, pues el proceso de ingeniería comienza con eso, teniéndolo encima de la mesa. Se hace una reunión inicial con el cliente y se empiezan a pactar las soluciones que vamos a desarrollar a nivel de ingeniería. Se requiere una recopilación de toda la información y aquí me adelanto un poco a lo que vamos a hablar un poco más adelante, la importancia básica que tiene el que, para evitar los riesgos eléctricos, contemos con los esquemas de las máquinas. No os podéis imaginar la cantidad de veces que estamos intentando ayudar a un cliente y no tiene eso que parece tan básico, un esquema eléctrico. Y lo peor de todo es que muchas veces abres el cuadro y se te caen todos los cables encima, porque se han ido haciendo modificaciones tras modificaciones y en muchos casos tienes suerte si aparece algún pequeño esquema hecho a mano. Para evitar los riesgos eléctricos, algo fundamental es tener bien registrado todo lo que tenemos en nuestros cuadros eléctricos, es tener unos buenos esquemas que se deben de ir modificando tal y como vamos haciendo modificaciones. A partir de ahí modelizamos el equipo,
primero tomamos unas notas, como veis aquí, a mano alzada, y luego se pasan a equipos o a softwares de diseño 3D, y de esa manera vemos primero lo que tenemos y después podemos ver lo que vamos a aportar nosotros, las soluciones que le vamos a dar a los peligros localizados. Aquí, por ejemplo, veréis un ejemplo de esta tricilíndrica, cómo a través del 3D pues se puede hacer mucho trabajo y, sobre todo, se puede anticipar uno a lo que se va a hacer, porque se puede diseñar, se puede quitar y se puede ver las soluciones que se están aportando. Después, pues generamos todos esos planos para fabricar las protecciones, generamos los esquemas para hacer esas modificaciones y, a partir de ahí, lo que hacemos es ya meternos en las modificaciones. En cuanto al diseño eléctrico, pues lo que hacemos es eso, es en base a los esquemas eléctricos de que dispone el cliente, vamos implementando, vamos añadiendo todas las funciones de seguridad que les estamos recomendando, asegurándonos, mejor dicho, de que se llega a los niveles de seguridad requeridos en las evaluaciones de riesgos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues desde una manera muy sencilla, cuando hay pocas funciones de seguridad, como utilizando, por ejemplo, relés de seguridad, que tienen la capacidad de gestionar pocos, a lo mejor una parada de emergencia, una puerta y poco más, a cuando nos encontramos con muchas funciones de seguridad, pues ya gestionarlo con sistemas programables, con autómatas programables que podemos ir configurando, que podemos ir programando para que gestionen esas seguridades de manera adecuada. Después se hace el montaje y, como parte final, lo que hacemos es la certificación, que es justificar y documentar la modificación que se ha hecho a la máquina, realizando, como veis abajo, una nueva valoración, intentando que el nivel sea lo más bajo posible, que esté dentro de lo que hemos dicho antes de despreciable, semaforito en verde, se firma y se sella, y eso es pues una manera de demostrar que se ha hecho ese trabajo de aumento de la seguridad para la puesta en servicio de la máquina. Se hacen los ensayos necesarios, de eso también hablaremos un poquito a continuación, para que todo esté cumpliendo la normativa correspondiente y asegurándonos de que esa parte eléctrica, sobre todo, porque es la imagen que veis aquí, pues está totalmente chequeada y en condiciones. En resumen, los 4 pasos, ya hemos dicho: evaluación, ingeniería, montaje y, finalmente, la certificación. Vamos a pasar por alto esto, porque lo que nos interesa más es hablar acerca de la seguridad o de los riesgos eléctricos. En concreto, en el campo que nosotros controlamos y del que más sabemos, en el tema de las máquinas, lo que hacemos es trabajar en torno a la norma en la 60204. Esta norma habla pues, de la seguridad en máquinas relacionadas con los equipos eléctricos. Y me gusta mucho esta imagen porque cuando estás hablando con fabricantes es habitual encontrarte con esto, con cuadros pues, nuevos, recién hechos, bien diseñados, bien desarrollados, con todos los cables bien marcados, bien peinaditos, como llaman los cuadristas y los electricistas a poner los cables bien rectecitos y que quede todo tan bonito como veis en la imagen. Pero cuando vamos a visitar clientes que necesitan que les ayudemos con la adecuación al Real Decreto 1215, nos podemos encontrar con cosas muy diferentes a estas. Como hablaba antes, el tema de mantener todas las máquinas en la instalación es quizás algo que todavía tenemos que trabajar y que darle una vuelta. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones empezamos a hacer modificaciones, empezamos a abrir y cerrar los cuadros sin ningún sentido y nos encontramos cosas que son realmente peligrosas a nivel eléctrico. Os puedo decir que personalmente lo más curioso que me he encontrado en un cuadro eléctrico, un día que fui a ver una máquina en el sector alimentación, quizás por eso encontré lo que encontré, fue que le pedí al que me acompañaba en la visita que me abriera uno de los cuadros y me encontré dentro el bocadillo y la lata de Coca-Cola del operario de la máquina. No tenía otro sitio donde colocarlo y lo colocó allí. El bocata estaba calentito, eso sí, lo mantuvo caliente,
pero es curioso encontrarte con estas circunstancias, ¿no? Por eso hay muchos de los detalles que ahora comentaremos que nos ayudan a evitar situaciones como esta. Lo primero que tenemos que decir es que esta norma es de tipo B, era lo que os comentaba antes, es decir, es una norma genérica a nivel eléctrico, aplicable en principio para cualquier máquina, pero si vamos a tratar con una máquina a la que le afecte una norma de tipo C, tiene prioridad esa norma de tipo C, y puede que haya cosas diferentes entre una y otra porque es una máquina concreta y se ha hecho un estudio concreto de ese tipo de máquinas. Aquí habla un poco acerca del campo de aplicación, perdón. Nos lo pasamos, pasa lo mismo con lo que no cubre y con las exclusiones. Queremos ir un poco al fondo del asunto, y es que el objetivo de esta norma al final es la seguridad de las personas y de los bienes. ¿Y por qué se ponen los bienes? Porque a veces el prevenir y el cuidar un bien es evitar un accidente, por lo tanto está incluyendo las dos cosas. Después, la coherencia en la respuesta de los mandos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que estar seguro de que si aprieto un botón, ese botón va a hacer lo que yo creo que va a hacer, y eso me lo tiene que indicar pues, tal como está marcado, o el color de ese botón. Y esto es importante. Es parte de la seguridad eléctrica. Y después, la facilidad del mantenimiento. Contra más fácil sea el mantenimiento, más difícil es encontrarse con muchos de los cuadros eléctricos o de las instalaciones que nos hemos encontrado. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil hacer una conexión rápida, no justificarla, no registrarla en ningún sitio, porque de esa máquina tienen que salir piezas. Tenemos que entender que es lógico que tengan que salir piezas, pero que la seguridad va primero y que hay que registrar, que hay que hacer esa maniobra de manera segura y que hay que indicarlo todo de una manera adecuada. ¿Para qué? Para que al final no hayan los muchos accidentes que por desgracia siguen habiendo. Este tema también es básicamente normativo y de requisitos. Lo que sí que es importante es que entendamos, aunque ya se ha dicho, que podemos tener problemas a nivel eléctrico por contactos directos e indirectos. Abajo veis qué es uno y qué es otro. Un contacto directo es tocar directamente un elemento en tensión, y uno indirecto es tocar parte de una máquina que no tiene por qué tener tensión, pero que a nivel interno, por cualquier sitio, puede haber un cable tocando el chasis, y cuando yo toco el chasis, pues me pega el calambrazo en el mejor de los casos, ¿vale? Entonces, maneras de protegernos contra los contactos directos: envolventes, aislamientos, protecciones contra tensiones residuales, poner barreras, ponernos separaciones. Antes ponían la imagen de esos transformadores con muchos elementos al aire. Pues al final es situar fuera del alcance y poner obstáculos para que llevemos, encabinarlos, es hacer este tipo de cosas. Y la protección contra contactos indirectos pues pasa por el empleo de equipos de clase 2, protección de separación eléctrica, etcétera, etcétera. Cosas claves y que son muy sencillas. Simplemente tener un envolvente adecuado, que el cuadro donde montamos todos esos elementos eléctricos sea adecuado, que sea de chapa si es necesario, y si no, que sea de un material aislante para cada una de las necesidades. Se tiene que hacer un buen análisis previo. El tema de tener los armarios cerrados. No sabéis la cantidad de visitas en las que me encuentro que los cuadros eléctricos tienen la llave puesta. ¿Por qué? Es que a veces si se tapona aquella máquina en tal sitio, tiene que venir el operario y abrir el cuadro y darle aquí y darle allí. ¿Y ese operario estaba cualificado, está preparado para hacer eso? ¿No es más sencillo a lo mejor poner una botonera al lado de su puesto de trabajo para que haga esa operación en vez de que tenga que acceder a un cuadro eléctrico con tensión? Pues esas cosas básicas que están marcadas en las normativas y que son en muchos casos de sentido común se siguen sin cumplir. O seccionadores como el que veis, que permite que en el momento en que yo abro la puerta se desconecte automáticamente la electricidad. Muerto el perro, se acabó la rabia. Si yo en el momento en que abro desconecto todo y solamente hay electricidad, corriente, aguas arriba, pero no aguas abajo, ya tengo esa seguridad de que cualquier elemento de ahí no me va a transmitir la corriente, no me va a enrampar.
Por lo tanto, estas son algunas de las cosas básicas que se pueden realizar. El tema de los cables pasa 3/4 de lo mismo. Encontramos muchos cables en estados realmente lamentables, o salidas de cable de armario que no tienen un prensastopas para simplemente evitar que con el movimiento y el roce se puedan cortar. Son elementos muy sencillos, cosas muy habituales que deberíamos de tener en cuenta para evitar esos peligros a nivel eléctrico. Los obstáculos, como veis, hay cuadros de selección que nos ayudan a separarnos lo suficiente de todas esas fuentes de corriente que nos pueden hacer daño. Y después, cuando hablamos de los contactos indirectos, sobre todo se trabajan a nivel de cuando se hace el marcado CE. Por eso, nosotros lo que hacemos es todo el tema de hacer los ensayos para que a nivel eléctrico esté cumpliendo con la normativa y todos esos peligros se puedan eliminar ya de serie. Cuando hacemos los ensayos, miramos que la continuidad del circuito de protección equipotencial sea el correcto, el de resistencia al aislamiento, el de tensión y el de tensiones residuales. Al final, con todo eso, obtenemos máquinas seguras que se pueden comercializar con tranquilidad, pero que no eximen al explotador, al usuario de la máquina, de hacer mantenimientos correctos para que todo esto siga siendo de esta manera. Un trabajo constante para conseguir que el riesgo eléctrico se minimice en todas las ocasiones. Muchas gracias.